Bienvenidos a tu consulta médica, donde repasamos episodios anteriores para descubrir las herramientas científicas más potentes y prácticas para la salud mental, la salud física y el rendimiento. Hoy hablaremos sobre la diabetes tipo 2. Pero no de la forma en que probablemente la has escuchado antes. Hoy hablaremos de por qué el diagnóstico oficial llega, en promedio, 10 años después de que la enfermedad ya comenzó a dañar tu cuerpo. De por qué bajar el azúcar en sangre no es lo mismo que tratar la causa real. De un hallazgo científico publicado en The Lancet que cambió lo que la medicina creía posible sobre esta enfermedad. Y de por qué el músculo esquelético, no el páncreas, podría ser la clave más subestimada en todo este proceso. Así que quédate, porque lo que vas a escuchar hoy probablemente contradice varias cosas que creías saber sobre la diabetes tipo 2, y esa contradicción podría cambiar decisiones que importan. Permíteme comenzar con una pregunta que muy pocas personas se han hecho en serio: ¿qué es realmente la diabetes tipo 2? La respuesta que la mayoría conoce es azúcar alta en sangre. Y técnicamente no está mal. Pero es tan incompleta que en la práctica resulta engañosa. Porque el azúcar elevado no es la causa. Es la consecuencia. Es el síntoma final de un proceso que lleva años, a veces décadas, desarrollándose en silencio antes de que aparezca en un análisis de sangre. Y cuando tratamos solo el síntoma sin entender la causa, estamos administrando la enfermedad en lugar de revertirla. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Espero con una sonrisa y con mucha anticipación todo lo que esto demuestra. La causa real se llama resistencia a la insulina. Y entender qué es, cómo se desarrolla, y por qué el cuerpo tarda tanto en revelarla, es lo que separa a alguien que convive con esta enfermedad de por vida de alguien que tiene una oportunidad real de revertirla. Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Lo que ya estaba pasando años antes del diagnóstico. Aquí está algo que la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 no sabe, y que considero uno de los datos más importantes de este episodio. El diagnóstico oficial no marca el inicio de la enfermedad. Marca el momento en que el cuerpo ya no pudo seguir ocultándola. En condiciones normales, cuando comes y la glucosa en sangre sube, el páncreas libera insulina. La insulina actúa como una llave que abre las puertas de las células musculares y del hígado para que la glucosa pueda entrar, ser usada como energía, y la glucosa en sangre vuelva a la normalidad. Es un sistema elegante. Cuando funciona, es completamente invisible. La resistencia a la insulina ocurre cuando esas puertas empiezan a atascarse. La llave ya no abre con la misma eficiencia. El páncreas responde produciendo más insulina para compensar. Y durante años, esa compensación funciona, la glucosa en sangre se mantiene en rangos aparentemente normales. Los análisis salen bien. El médico dice que todo está bien. Pero debajo de esa superficie de normalidad, el páncreas está trabajando en exceso, la insulina circulante está crónicamente elevada, y el daño metabólico silencioso está ocurriendo en el hígado, en los vasos sanguíneos, en los nervios. Cuando el páncreas finalmente se agota y ya no puede mantener esa compensación, la glucosa sube, aparece el diagnóstico. Y para entonces, en muchas personas, ya hay daño acumulado de años que nadie detectó porque nadie midió lo correcto en el momento correcto. Esto tiene una implicación directa para ti ahora mismo. Si esperas a que el diagnóstico aparezca para tomar acción, ya llegaste tarde a la conversación más importante. Y si ya tienes el diagnóstico, entender que el problema real comenzó mucho antes es lo que te permite atacar las causas reales, no solo los síntomas. Los 4 órganos que nadie menciona juntos. La diabetes tipo 2 se presenta frecuentemente como si fuera un problema del páncreas. Y el páncreas importa. Pero la historia completa involucra 4 actores que interactúan de formas que la mayoría de las explicaciones convencionales no captura. El primero es la grasa visceral, la que se acumula alrededor de los órganos abdominales y que no es simplemente reserva de energía. Es un tejido endocrino activo que, cuando está expandida en exceso, produce señales inflamatorias que interfieren directamente con la señalización de la insulina. Libera ácidos grasos libres que se depositan en el hígado y en el músculo, bloqueando allí también los mecanismos normales de respuesta a la insulina. Por eso la circunferencia abdominal predice la diabetes tipo 2 con mayor precisión que el peso corporal total.
no es la grasa en general. Es esa grasa específica. El segundo es el hígado. En condiciones normales, cuando la insulina es alta después de una comida, el hígado suprime su producción de glucosa. En la resistencia a la insulina hepática, el hígado ignora esa señal y sigue produciendo glucosa de forma inapropiada incluso cuando ya hay suficiente. Resultado, glucosa elevada en ayunas, la que se mide antes del desayuno, incluso sin haber comido nada. Y el hígado en resistencia a la insulina acumula grasa, lo que lo hace aún menos sensible a las señales de la insulina. Un ciclo que se autoamplifica. El tercero, y probablemente el más subestimado, es el músculo esquelético. El músculo es el mayor consumidor de glucosa del cuerpo, capta entre el 70 y el 80% de la glucosa de una comida en condiciones normales. Cuando el músculo es resistente a la insulina, esa captación cae drásticamente. Pero aquí hay algo fascinante que vale la pena entender: el músculo tiene una segunda vía para captar glucosa que no depende de la insulina en absoluto. La contracción muscular activa directamente los transportadores de glucosa sin necesitar que la llave de la insulina funcione. Eso no es un detalle menor. Es la razón biológica por la que el ejercicio funciona incluso en diabetes severa, y por la que el músculo es quizás el órgano más estratégico en toda esta historia. El cuarto es el páncreas. Las células beta que producen insulina son sensibles al estrés metabólico crónico. Años de sobreproducción de insulina para compensar la resistencia, combinados con la toxicidad directa de los ácidos grasos y la glucosa elevada, van agotando su función. Esa pérdida progresiva es lo que hace que la diabetes tipo 2 tienda a empeorar con el tiempo si no se abordan las causas subyacentes. Pero también es parcialmente reversible en etapas tempranas, y eso nos lleva al hallazgo más importante de este episodio. Lo que un estudio cambió sobre lo que creíamos posible durante décadas, el mensaje estándar de la medicina sobre la diabetes tipo 2 fue claro y desalentador: es una enfermedad crónica progresiva. Se puede controlar, se puede manejar, pero no se puede revertir. Ese mensaje, repetido millones de veces en consultorios médicos alrededor del mundo, fue desafiado de forma contundente por un estudio publicado en The Lancet en 2017. El estudio DIRECT, realizado por el equipo del profesor Roy Taylor en la Universidad de Newcastle, siguió a personas con diabetes tipo 2 de hasta 6 años de diagnóstico sometidas a una intervención intensiva de pérdida de peso. El resultado fue algo que muchos en la comunidad médica no esperaban: casi el 50% de los participantes logró la remisión completa de la diabetes al cabo de un año. Glucosa en rango normal, sin medicación. Y lo que Taylor descubrió desde el punto de vista mecanístico fue aún más revelador: la reversión estaba directamente vinculada a la reducción de grasa dentro del hígado y del páncreas. Cuando esa grasa ectópica desaparecía, la función de las células beta se recuperaba y la resistencia a la insulina hepática se revertía. Esto no significa que sea fácil ni que funcione para todos. La probabilidad de remisión es mayor cuanto más reciente es el diagnóstico. Personas con décadas de enfermedad tienen menor capacidad de recuperación. Pero el mensaje fundamental es incontrovertible: la diabetes tipo 2 no es necesariamente permanente. Es una condición metabólica que responde, con mucha mayor frecuencia de lo que se ha comunicado históricamente, a intervenciones que atacan sus causas reales. Y esa posibilidad existe para muchas más personas de las que lo saben. ¿Por qué bajar el azúcar no es lo mismo que tratar la causa? Aquí está la distinción que quiero que te lleves con más claridad de este episodio, porque tiene consecuencias prácticas enormes. La glucosa elevada en sangre es dañina, sin duda. Produce daño directo al endotelio vascular, a los nervios periféricos, a los riñones, al cristalino del ojo. Controlarla importa. Pero centrar toda la atención en bajar el número de glucosa sin atacar la resistencia a la insulina subyacente es tratar el termómetro, no la fiebre. La insulina crónicamente elevada, que precede durante años a la glucosa alta, tiene sus propios efectos patológicos independientes de la glucosa. Promueve la retención de sodio renal, lo que eleva la presión arterial. Estimula la proliferación celular a través del receptor del factor de crecimiento similar a la insulina. Suprime la quema de grasa, perpetuando la acumulación de grasa visceral. Y tiene efectos proinflamatorios que aceleran el daño vascular.
Por eso las intervenciones que reducen la resistencia a la insulina de raíz, no solo la glucosa como número aislado, producen beneficios metabólicos mucho más amplios. Y por eso el tipo de dieta, el tipo de ejercicio y el tipo de estilo de vida que son más efectivos son aquellos que actúan específicamente sobre la sensibilidad a la insulina, no simplemente sobre la glucosa postprandial como variable aislada. La diferencia en el enfoque puede parecer técnica. Las consecuencias a largo plazo son radicalmente diferentes. Lo que la dieta hace que nadie explica con suficiente claridad. Existe una cantidad enorme de posiciones ideológicas disfrazadas de ciencia en el campo de la nutrición y la diabetes. Intentemos ser precisos sobre lo que realmente dice la evidencia. Lo que todos los enfoques dietéticos efectivos en la diabetes tipo 2 tienen en común, independientemente de su composición específica de macronutrientes, es su capacidad para reducir la carga glucémica e insulinémica de la dieta y para producir reducción de la grasa hepática y visceral. Los mecanismos pueden variar. El denominador común es siempre el mismo. Las dietas bajas en carbohidratos producen las reducciones más rápidas y pronunciadas de glucosa e insulina postprandial. Los estudios de Dora Hout mostraron remisión de la diabetes tipo 2 en el 53% de participantes al año con una intervención cetogénica supervisada. La dieta mediterránea, con su combinación de fibra, grasas saludables y carbohidratos de bajo índice glucémico, tiene décadas de evidencia sólida sobre reducción del riesgo cardiovascular y mejora del control glucémico. Las dietas muy bajas en calorías, como la usada en el estudio DIRECT, producen la movilización más rápida de grasa hepática y visceral, con los efectos de reversión más dramáticos en el menor tiempo. La dieta más efectiva no es la que tiene la composición de macronutrientes teóricamente más óptima. Es la que el paciente puede mantener consistentemente en el tiempo. Y aquí está algo que pocas personas conocen: el orden en que comes importa más de lo que parece. Estudios de la doctora Alpana Sukla en el Weill Cornell Medicine demostraron que comer primero las verduras y las proteínas antes de los carbohidratos en la misma comida reduce el pico de glucosa postprandial de forma significativa, sin cambiar ni una caloría de lo que comes. Solo el orden. Ese tipo de detalle, biológicamente concreto y prácticamente gratuito, es el que marca la diferencia entre un enfoque que entiende los mecanismos y uno que solo sigue reglas generales. El ejercicio, la herramienta más subestimada. Si hay una intervención que la ciencia ha validado repetidamente como transformadora para la resistencia a la insulina, es el ejercicio. Y el mecanismo por el que funciona es más fascinante de lo que la mayoría imagina. El músculo esquelético puede captar glucosa por dos vías completamente distintas. La primera depende de la insulina activa los transportadores GLUT4 que mueven la glucosa al interior de la célula muscular. La segunda es independiente de la insulina, la contracción muscular misma activa esos mismos transportadores a través de una enzima llamada AMPK, sin necesitar insulina en absoluto. Esta segunda vía funciona incluso cuando la primera está bloqueada por la resistencia a la insulina. Eso significa que cada vez que tus músculos se contraen con suficiente intensidad, estás moviendo glucosa del torrente sanguíneo hacia los músculos por una ruta que bipasea completamente el problema central de la diabetes tipo 2. El entrenamiento de alta intensidad interválica produce mejoras significativamente mayores en la sensibilidad a la insulina que el ejercicio continuo de intensidad moderada en el mismo tiempo de entrenamiento, según estudios publicados en Diabetología. El mecanismo involucra la depresión de glucógeno muscular que crea un estado de alta avidez por glucosa que se mantiene durante horas después del ejercicio. Las comidas consumidas en esa ventana postejercicio producen subidas de glucosa significativamente menores que las mismas comidas en estado sedentario. Y algo tan simple como caminar 20 minutos después de las comidas principales tiene un efecto documentado y sorprendentemente potente sobre la glucosa postprandial. No porque caminar sea un ejercicio intenso, sino porque activa esa segunda vía de captación muscular de glucosa en el momento exacto en que la glucosa postprandial está alcanzando su pico. El momento importa tanto como la actividad. El sueño y el estrés, lo que está saboteando todo lo demás. Puedes tener la dieta más cuidadosa y el programa de ejercicio más consistente, y si estás durmiendo mal y viviendo bajo estrés crónico, esos esfuerzos están trabajando contra una corriente biológica muy poderosa que muchas personas simplemente no conocen.
Una sola noche de sueño reducido, 4 a 6 horas en lugar de 7 u 8, produce una reducción de la sensibilidad a la insulina de entre el 20 y el 25% al día siguiente. No en semanas. Al día siguiente. En personas con diabetes tipo 2 ya establecida, eso se puede traducir en aumentos significativos de la glucosa en ayunas y postprandial que hacen que la dieta del día anterior parezca inefectiva cuando en realidad el problema fue el sueño de la noche anterior. El estrés crónico actúa a través del cortisol, que es una hormona glucocorticoide, literalmente eleva la glucosa en sangre estimulando la producción hepática de glucosa, reduciendo la captación muscular, y bloqueando parcialmente la secreción de insulina. En estrés crónico este mecanismo está activo de forma sostenida, contribuyendo silenciosamente a la hiperglucemia y haciendo que el control glucémico sea mucho más difícil de alcanzar incluso con buenas intervenciones de dieta y ejercicio. No es psicológico en un sentido vago. Es bioquímico y es medible. La apnea del sueño, que es extraordinariamente prevalente en personas con diabetes tipo 2 y obesidad, produce episodios repetidos de hipoxia nocturna que activan el sistema simpático y generan picos de glucosa durante la noche que contribuyen a la hemoglobina glicada elevada incluso cuando el control diurno parece razonable. Tratar la apnea produce mejoras measurable en el control glucémico independientemente de cualquier otro cambio. Esos tres factores, sueño, estrés y apnea, son los que con mayor frecuencia están saboteando en silencio el esfuerzo real que muchas personas están haciendo. Los medicamentos, poderosos pero incompletos sin lo demás. La metformina es el medicamento de primera línea para la diabetes tipo 2, y con razón. Reduce la producción hepática de glucosa, que es precisamente uno de los procesos patológicos centrales que describimos. Tiene décadas de datos sólidos sobre eficacia y seguridad. Y hay evidencia creciente de efectos favorables sobre la longevidad que han generado mucho interés en la investigación del envejecimiento, más allá de su efecto glucémico. Los inhibidores de SGLT2 hacen que los riñones excreten glucosa directamente en la orina, reduciendo la glucosa en sangre de forma independiente de la insulina. Pero lo que los hace especialmente importantes son sus efectos cardiovasculares y renales demostrados en grandes ensayos clínicos, reducen el riesgo de insuficiencia cardíaca, frenan la progresión de la enfermedad renal, y reducen la mortalidad cardiovascular de formas que van más allá del efecto glucémico. Los agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida, producen las reducciones de peso más importantes vistas con cualquier medicamento no quirúrgico, mejoran el control glucémico de forma pronunciada, y tienen beneficios cardiovasculares documentados. Son herramientas transformadoras para muchos pacientes. Pero lo que quiero que quede claro es esto: todos estos medicamentos son más efectivos, producen mejores resultados a largo plazo, y en muchos casos pueden reducirse bajo supervisión médica, cuando se combinan con intervenciones de estilo de vida reales. El medicamento sin las intervenciones trata el síntoma. Las intervenciones sin el medicamento cuando es necesario asumen un riesgo innecesario. La combinación inteligente de ambos, adaptada a cada persona, es donde está la medicina verdaderamente efectiva. Lo que puedes hacer empezando hoy. No voy a terminar con una lista genérica de recomendaciones que ya has escuchado antes. Voy a terminar con precisión mecanística sobre qué hacer y por qué. Primero, mide lo correcto. La glucosa en ayunas y la hemoglobina glicada son los básicos. Pero pide también insulina en ayunas. Una glucosa en ayunas de 90 con una insulina en ayunas de 20 puede indicar resistencia a la insulina significativa a pesar de glucosa aparentemente normal. Los triglicéridos elevados con HDL bajo son la firma metabólica de la resistencia a la insulina, a veces años antes de la hiperglucemia. Esos números te dicen dónde estás realmente en el espectro metabólico. Segundo, reduce la carga glucémica e insulinémica de tu dieta, no necesariamente todos los carbohidratos. Elimina los carbohidratos refinados y los azúcares añadidos que producen los picos más pronunciados. Incorpora más fibra soluble que enlentece la absorción de glucosa y mejora la microbiota. Y cambia el orden de tus comidas, verduras y proteínas primero, carbohidratos al final. Sin cambiar calorías. Sin eliminar alimentos. Solo el orden. Tercero, usa el músculo estratégicamente. Camina 20 minutos después de tus comidas principales.
Haz al menos 2 sesiones semanales de ejercicio de alta intensidad para crear esa ventana metabólica post-ejercicio. Y agrega entrenamiento de fuerza 2 veces por semana para construir masa muscular que consuma glucosa de forma crónica. Cuarto, trata el sueño y el estrés como intervenciones médicas, porque lo son. Un horario regular de sueño, reducción de pantallas en la última hora antes de dormir y 10 minutos de respiración lenta diaria no son hábitos de bienestar opcionales. Son intervenciones que actúan directamente sobre la sensibilidad a la insulina por vías biológicas concretas y documentadas. Quinto, trabaja con un médico que trate la resistencia a la insulina como el problema central, que monitoree más que solo la glucosa y la hemoglobina glicada y que entienda que el objetivo no es solo controlar sino, cuando es posible, revertir. La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica compleja. Pero también es una de las enfermedades crónicas más respondedoras a intervenciones que actúan sobre sus causas reales. No en todos los casos de la misma forma ni con la misma velocidad. Pero la posibilidad de cambio metabólico real, de recuperación de una función que parecía permanentemente perdida, existe para muchas más personas de las que actualmente lo saben. El cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación que seguimos subestimando. Y una de las cosas más importantes que podemos hacer, tanto como pacientes como profesionales de la salud, es comunicar esa posibilidad con la claridad, la precisión y la honestidad que merece. Eso es lo que espero haberte dado hoy. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias por tu tiempo y por tu profundo interés en la ciencia.